Buenos días, jóvenes. Será pedir para desarrollo del curso que hagan reseña de 8 lecturas que se van a estar realizando a lo largo del semestre. Estas reseñas no son resúmenes, tienen una estructura y le estoy remitiendo información acerca de cuál es la estructura, cómo ir haciéndolo. Una reseña se trata de encontrar los aspectos medulares de un trabajo, un ensayo o de un libro. Ya también puede reseñar una película, una canción, un capítulo de una serie, ¿ya? Porque la idea es presentar a la persona a la cual le dirigimos este trabajo los aspectos esenciales y las contribuciones que se hacen en lo que uno está leyendo. Toda reseña comienza señalando cuál es la estructura del trabajo, cuál es la idea central, y luego se va rebasando el contenido para ir indicando cuáles son los aspectos sobresalientes que nos presenta o desarrolla el autor, y al final se es un balance general de la obra. En la clase de hoy vamos a intentar reseñar para ustedes el capítulo 3 de la nueva Historia General de Panamá, para los cuales vamos a tratar de compartir la pantalla. Déjenme hacer algo. Ahora sí. Muy bien. Intentémoslo ahora. No veo el libro. Veo muchas tonterías aquí. Aquí está. Muy bien. En primer lugar, se comienza señalando el autor y el trabajo. Por ejemplo, sería Alfredo Castillero Calvo, coma, y entre comillas, Reorganización Económica y Política del Espacio, 1519-1581, punto, fundación y función de los pueblos de españoles e indios. En Alfredo Castillero Calvo, coordinador y editor, entre paréntesis, Nueva Historia General de Panamá, Comisión del Quinto Centenario de la Ciudad de Panamá, año 2019. Lo primero que hace el autor en este trabajo, o la intención del autor en este trabajo, es presentarnos las líneas de fuerza que van explicando por qué los españoles fundaban pueblos y qué función ejercieron estos pueblos dentro de la lógica del proceso de descubrimiento, conquista y colonización. Además, establecer la diferencia entre estos pueblos de españoles, que son los puntos de avanzada, las puntas de lanza para ir penetrando hacia el interior, y lugares que cumplen una función en la articulación del territorio colonial, y los pueblos de indios que se van a ir fundando eh, para poder, por un lado, cristianizarlos y evangelizarlos, y por el otro, utilizarlos como fuerza de trabajo para la construcción de la sociedad colonial. El periodo de trabajo que se enfoca aquí es desde 1519, es decir, desde la fundación de Panamá hasta 1581 aproximadamente, que correspondería al periodo casi de cierre del apogeo de las minas de Veragua. En el primer punto, el autor, al hablar de la lógica prehispánica del espacio, contrasta la lógica, la forma de pensar, la cosmovisión indígena, de cómo organizar pueblos, de cómo ir ubicándolos, de cómo aprovechar su posición, con la ambientalidad española. Y mientras las comunidades indígenas van ubicando sus pueblos en aquellos lugares que son importantes para su sobrevivencia, colocados en lugares relativamente seguros, estables, generalmente en llanuras y en altura, en lugares que permitan acceder a los corrientes de río y agua, que haya campamentos de labranza, o que deben ser lugares de caza o pesca.
Es decir, ahí la ubicación de los pueblos está relacionada con la sobrevivencia del pueblo que ahí se coloca. Y por lo tanto es una lógica interna que va estableciendo. Por otra parte, sabemos que durante el periodo colonial, e incluso antes del periodo colonial, los indígenas utilizaron este territorio para poder transportarse de Mesoamérica, es decir, de México, Centroamérica, hacia el territorio suramericano. Y sabemos que incluso desde los Andes había algún tipo de comercio que atravesaba el Istmo de Panamá para conectarse con el Imperio Maya. No sabemos si llegaban hasta el Azteca, pero sabemos que hubo comunicación con el Imperio Maya. Igualmente, las comunidades chibcha, comunitarias del área amazónica, lograron cruzar el Istmo de Panamá y tener intercambios, y tener presencia aquí. Así que el istmo fue usado en el periodo prehispánico como punto de intercambio entre norte y sur del continente para atender las necesidades y las posibilidades que tenían los pueblos amerindios. Esta lógica, por supuesto, no continúa cuando llegan los españoles, porque los españoles le asignan una nueva función, le asignan una nueva lógica a esta territorialidad. Para los españoles, la lógica que irá organizando este espacio, salto más de la cuenta y quedé perdido. Bueno, la lógica para organizar este espacio correspondía a la expansión colonial, es decir, a la necesidad de conectar las costas occidentales del istmo o del continente que miraban hacia el Perú con las costas orientales, la costa caribeña, que mira hacia Europa. Entonces, esa es la lógica de organización y es lo que trata de explicarnos cuando habla de racionalidad geográfica implantada por España. Ya lo vimos en el capítulo 2, que alguien va a reseñar para el trabajo final, que Pedraria fundó la ciudad de Panamá en la costa del Pacífico para de ahí explorar hacia el norte y hacia el sur, es decir, hacia el norte en lo que sería la exploración en Nicaragua y hacia el sur la búsqueda del imperio del Pirú, eh, que se pensaba era rico de oro y plata por las relaciones que daban los indígenas, y hacia el norte por aquello de que se había encontrado el imperio azteca en 1522 y por ahí quizás había otro pueblo rico en esa dirección, entonces hay que explorar en esa dirección. En el Caribe se funda o se repuebla a nombre de Dios sobre el mismo eh, meridiano que está la ciudad de Panamá y hay un eje, en este caso norte-sur, para comunicarse con él, con España a través del nombre de Dios. En este momento no se conoce todavía el río Chagre, así que los recorridos que se hacen son a pie. Y 2 años después se fundaría el pueblo de Natá, conocido como Natá de los Caballeros por aquel mito de los 200 caballeros que vinieron de España a poblarlo, lo cual realmente nunca fue así. Fue gente de Panamá que fue a colonizar Natá y luego obtuvieron el reconocimiento del rey para ocupar esto. Y sabemos que se hace bajo la anuencia de Pedraria porque tenemos el acta fundacional que realiza Espinosa allí. Entonces, ahora la función se va organizando es para que a través del Istmo de Panamá se establezca un vínculo de comunicación entre España y el Pacífico americano. Tierra que despierta muchas ambiciones, muchos sueños, mucha esperanza. Por un lado, la posibilidad de encontrar una ruta que permita navegar hacia la China, hasta la India, hasta Japón, esas tierras ricas que buscaba Colón. Y por el otro, la búsqueda de oro, especialmente después de 1522, cuando, 21-22, cuando se descubre el tesoro en México. Y está la idea de que esto no puede ser la única ciudad rica. Tiene que haber otras ciudades ricas de oro y se va a buscar esto hacia Centroamérica y hacia Sudamérica. Entonces, esa es la nueva articulación del territorio en función de esa interoceanidad por un lado y esa proyección hacia la conquista, exploración por el otro. Hay una nueva lógica
que no tiene que ver con la lógica indígena. Entonces, este mapa nos ubicará entonces Nombre de Dios y Panamá sobre el mismo meridiano, para que el Nombre de Dios sea el terminal caribeño de la ruta que conecte con España, y Panamá sea entonces el punto naval o costero, perdón, desde el cual lanzar las producciones hacia Nicaragua y hacia el Perú, que se sabe que está en algún lugar de Sudamérica. Entonces aquí, desde ya, se va determinando una función geográfica, una función estratégica que integra a Panamá a una cosmovisión global, y todavía hasta nuestros días nosotros seguimos con esta lógica, el Caribe con Colón como terminal del canal y del comercio regional, Panamá como punto de lanza hacia el Pacífico, y el pueblo de Natá, que se fundó con el propósito de que fuera el granero del istmo y después llegara alimentos, maíz, ganado, para mantener funcionando la zona de tránsito. Y todavía hoy en día del interior nos sigue llegando el alimento. O sea, aquí se establece una lógica. Y Fonseca, que se puebla por allá, Gaspar de Espinosa, que era como una punta de lanza hacia Centroamérica y hacia todo el interior que habría que terminar de conquistar, porque esta es llega aquí por una ruta costera y toda esta tierra es ignota y se plantearía en este periodo la tarea de poblarla. En el siguiente acápite, República Indio y República Española, tiene que ver con cómo se organiza. En primer lugar, República o Res Pública es una organización del territorio en función de los habitantes y el papel que ellos jugarán en los procesos civilizatorios. Los pueblos españoles se fundan con el propósito de que los españoles que se asientan allí puedan reclamar derechos, puedan fundar cabildos, puedan distribuirse tierras, fundar pueblos, distribuirse las parcelas aledañas para actividades del labriego, e inclusive repartirse indígenas en encomienda. Entonces, estos pueblos españoles tienen una función estratégica. Por un lado, marcan el punto de avanzada del imperio, por el otro, desde ahí se piensa seguir avanzando en la extensión del imperio, y finalmente se convierten en los centros que multiplican la labor civilizatoria. Siguiendo la lógica romana, el hombre racional necesita vivir en la ciudad. En la ciudad, en forma colectiva, con las instituciones, en la república, es que los hombres llegan a ser hombres. Los hombres dispersos en la montaña pierden parte de su humanidad y se convierten en seres más naturales. Los españoles no quieren eso, quieren fundar poblados con comunidades dependientes de ellas, cercanas, donde se mantengan instituciones como la iglesia, el cabildo y otras instituciones culturales que permitan reproducir, mantener viva y afirmar las raíces de la cultura castellana, no española, sino castellana, que es la que estamos difundiendo. Entonces, esa tarea de fundar pueblos españoles va acompañada por la tarea de fundar pueblos de indios. Entonces, ¿qué son pueblos de indios? Es la tendencia de nuclear, centralizar a los indígenas en comunidades. ¿Para qué? Para mandarles un cura que los va a cristianizar y los va a civilizar. El cura va a ir con la Biblia, reseñando la historia cristiana y la misión de España de traer al nuevo mundo la nueva religión, la fe católica, para desechar todas esas idolatrías que existían aquí. Entonces, además, se le va a inculcar la cultura española para ir convirtiéndolo en seres civilizados y no seres no civilizados, casi animales, como los españoles los concebían. Ya en 1512, en un famoso debate, se definió que los indígenas tenían alma, ¿verdad? Siguiendo a Montesinos, siguiendo a Bartolomé Las Casas, los indígenas tienen alma. Así que lo que pasa es que esa alma todavía está sometida a niveles muy naturales, muy primitivos, muy bárbaros. Y hay que sacarlos de la barbarie y traerlos a la civilización. Entonces, inicialmente los indígenas habían sido repartidos en encomienda. Hacia 1550 se decide que eso deben ser consolidados en pueblos de indios, se le arrebatan a los indígenas que estaban en encomienda y se funda una serie de pueblos de indios, un proceso
paulatino y también muy dificultoso. Ahí nos va señalando cómo, gracias al gobernador Sancho Clavijo, se fundan algunos de esos pueblos claves. ¿Ya? Él habla de que los tres primeros pueblos fueron ubicados en la isla de Otoque y Taboga, y un grupo que estuvo en el Cerro Cabra, que está en Capira y que hoy es en su mayor parte habitado por eh, eh, amerindios de ascendencia guna. Luego estaba la pequeña isla de Otoque, había indígenas de Cubagua que habían venido de Nicaragua, y en Taboga estaban indígenas panameños. Y había un pequeño grupo de indígenas que habían sido traídos de Nicaragua en condición de esclavos. Entonces, ellos son los que están ubicados en el Cerro Cabra. En el interior, los indígenas que tenían encomienda en Natá fueron liberados y enviados entonces a Olá. Olá aparece como un pueblo de indios y posteriormente hay una proyección hacia lo que sería la península de Azuero, y ahí se fundaría Parita, donde, no donde está ubicado ahora, porque realmente se fundó fue Cubita. Cubita es estaría cerca, o Cubitá, o Cubita realmente es el nombre, que vimos españoles, Cubitá le decían algunos indígenas en unos textos, o por lo menos como lo digan los españoles, y Cubitá estaba al lado del Cerro Guandía, que está cerca de lo que sería la Villa de los Santos. Parita realmente estaba al lado y la trasladaron entonces a donde está ubicada ahora, porque los españoles llegaron y ocuparon la villa, ocuparon el área de Cerro Juan Díaz, y los indígenas se vieron en peligro de ser otra vez explotados por los españoles, y los españoles, lo que usó la corona, fue trasladados a Parita, donde está hoy ubicada, mucho más lejana, un repoblamiento para tratar de sobrevivir como pueblos de indios. ¿Ya? Esta estrategia queda reducida en este mapa que nos muestra aquí, como algunos lugares donde los indígenas fueron llevados en reducciones, pero son los pueblos indígenas. Los pueblos españoles, Panamá, sería el principal pueblo, y Natá, son los dos grandes pueblos españoles, y luego Natá, un grupo va a Los Santos y funda la comunidad de Los Santos o la Villa de Los Santos. Son los tres pueblos españoles que hay, más Nombre de Dios, que es una condición un poco especial que veremos después. Entonces, ¿cuáles son los pueblos indígenas que había hacia mediados del siglo XVI, inicio del XVII? Una comunidad que está en Chepo, una comunidad que está cerca de Panamá, que es área Río Grande, la comunidad que está en Cerro Cabra, grupos pequeños que están en Taboga, Otoque, otro en San Miguel, y la isla que se llama Churuca en ese momento. Y en el interior, los pueblos indígenas que se fundaron, que sacaron los indígenas de Natá, que fueron para Olá, Parita, Ubita, pero también un grupo se fue para Prenomé, que era originalmente un pueblo de indios, y se funda también Chirú como un pueblo de indios. Mucho, mucho más lejano, casi como una punta de lanza para producto del descubrimiento de las minas de Veragua, sugería el pueblo de Atalaya. Entonces tenemos pueblos de indígenas reducidos, que son reducciones, o sea, indígenas que viven en varios pueblos son reducidos solo, y pueblos de españoles. Según todo lo anteriormente explicado, se pretendía al parecer que los indígenas liberados fueran útiles para la próxima comunidad indígena y para el conjunto de la colonia. Este era a grandes rasgos el proyecto de subvención económica y social. ¿Ya? Es decir, que los pueblos indígenas sirvieran también para ir incorporando sus vecinos a estas comunidades, lo cual resultó demasiado optimista. En realidad a los indígenas no les gustaba estar en los repartimientos y se escapaban de allí para poder sobrevivir, especialmente porque los indígenas eh, se fueron debilitando y había una serie de compromisos con ellos que no se cumplieron, habían que darles
ellos tenían que sostener al cura, que los mandaban allí, tenían que darle granos de maíz, animales, de forma tal que ellos pudieran cumplir con su misión civilizatoria, pero los indígenas resentían tener que alimentar a esta persona y además fueron generando alguna desconfianza por algunas prácticas iniciales de estos curas misioneros que fueron muy dedicados al Señor, pero a veces no muy efectivos en su tarea. El pueblo indígena en Chepo desapareció muy rápido, porque los negros esclavos que habían sido traídos acá de África, que trabajaban en la zona de tránsito, eh, se fueron escapando en el siglo XVI, comienzo del XVII, que tenemos algunos nombres importantes como Felipillo, Bayano, Antón Mandinga, y parte de estos grupos se fueron hasta Chichepo y tomaron el pueblo que era indígena y lo convirtieron en una comunidad de negros rebeldes. ¿Ya? Eh, Cubitá es interesante porque esto se fundó como un pueblo de indígenas, pero como a Natal le quitaron sus indígenas y los que estaban en plantación, los que tenían comienda, casas principales, estaban más o menos establecidos, pero había un grupo que no había sido muy próspero y que fracasaron en el intento de penetrar a Veraguas. Ellos intentaron explotar las minas de Veragua con Francisco Vázquez, pero fueron derrotados. Entonces, parte de ese grupo que fue derrotado, que no pudo continuar explotando las minas de Veragua, que fue sacado por los panameños que fueron hacia allá, tuvo que buscar otra opción. Entonces, ellos no iban a regresar a Natá, porque en Natá no había nada para ellos. Pero como en Cubitá había indígenas, ellos se fueron a Cubitá. Daron la Villa de los Santos al lado, ahí cerca del río, porque así la intención era obligar a los indígenas que estaban allí recogidos a trabajar por ellos. ¿Ya? Además sabemos que esa área pegada al río es un área muy fértil y pueden dedicarse al cultivo. Así que digamos, es una, si no es un inicio de la encomienda, porque no podía existir si es un intento de usar o usufructuar la población indígena que estaba allí en Cúbita, y eso fue lo que obligó a la corona a mover Parita más lejano de Cúbita para tratar de evitar que los indígenas desaparecieran. En el fin del siglo XVII y en el XVIII, o sea, en los 1700, se fundarían otros poblados en Veraguas, sabemos de San Francisco, La Mesa, Cañaza, todos se fundaron como eh, misiones indígenas, misiones dirigidas a catequizar a los indígenas, unos por los jesuitas, otros por los agustinos, teniendo éxitos muy variados. ¿Ya? Y que también enfrentaron resistencia. Cuando llega el virrey Toledo, ya hacia 1680 a Panamá, y va a visitar Otoque y Cerro Cabra y Cuitá, él se da cuenta de que caramba, esto estaba muy complicado, que los indígenas eh, necesitaban apoyo, pero ¿cómo hacerlo? Se nombran curas, se le hacen a los curas, pero esto es muy complicado y el resultado es muy mixto. ¿Ya? Eh, Esto que el virrey Toledo está haciendo en Panamá es lo mismo que intentará hacer posteriormente en el Perú, aprovechando la experiencia de los errores y aciertos que tuvo en Panamá. Y de aquí lo último que vamos a saltar es la palabra camarico o camerico, que era eh, el nombre que se le dio al subsidio que los indígenas debían darle en alimentos, en maíz fundamentalmente, al cura para que él pudiera sostener
sostenerse y realizar su labor evangelizadora. Entonces tenemos una relación de 1570 que nos va hablando acerca de la relación entre pueblos de indios, cómo habitaban, los pueblos españoles, cómo habitaban, ¿ya? Que nos da una radiografía del resultado de esa política. Y nos hace preguntar los éxitos, los aciertos que tuvo. Atalaya estaba a medio camino entre Santiago y Natá, y básicamente era un campo de cultivo para alimentar a la población que se estableció en Santiago, que era un punto intermedio entre la costa y las minas del norte. Entonces, los indígenas Atalaya, la misión es alimentar la población de Santiago, y la población de Santiago es un pequeño fortín allí, un sitio urbano, administrativo, que debe apoyar los esfuerzos de explotación minera en el norte y también ayudar a llevar la plata, el oro que se saque, no lo que se saca es oro, no plata, hacia el puerto de Montijo y de ahí hasta Panamá. ¿Ya? Entonces, ese es sería el punto, el elemento sobre ese punto. Aquí tenemos una relación de Juan de López de Velasco de 1571-74, nos presenta una radiografía del interior y la ciudad 10 años después. Damos cuenta de que lo que quedaba en Darién, que era Acla, ya para que estaba ahí todavía para 1549, ya para 1524 Acla ya no existe, y lo que existe son unos cuantos poblados en el interior, y aparece pues ahora la villa de la Trinidad, San Carlos, Santa Fe, todos estos ubicados en los centros de mina que hay en Veraguas, y los pueblos de indios que siguen subsistiendo lo anteriores, nada más se añade el puerto de Caldera, de una pequeña insignificante cantidad de indígenas, pero poco a poco los pueblos indígenas van desapareciendo, la población huye o desaparece producto de la explotación. ¿Ya? Y en Veraguas, pues por supuesto, no hay indígenas recogidos en encomienda ni en pueblos de indios, sino que están sueltos en la montaña resistiendo la penetración española. ¿Ya? Aquí tenemos otro mapa que nos muestra eh, los pueblos de indios que se fueron asentando en la región de Veragua entre el siglo XVII y siglo XVIII. Eso va mucho más allá de la cronología que tenemos, este producto de la labor misionera de jesuitas y agustinos, eh, y podemos ver la misma lógica. Santiago es un pueblo español que se ha establecido como centro urbano. Atalaya es un pueblo indígena destinado a producir alimentos para sostener Santiago, y el Montijo y Río de Jesús son puertos para poder ir al Golfo de Montijo y de ahí llevar el oro que se trae hacia España, hacia Panamá y de ahí a España, y también para recibir habituallas, alimentos, herramientas, mercancías, que servirá para la explotación minera en el norte. La Filipinas era una colonia minera, que duró poco tiempo. Entonces, en el norte tenemos las minas más importantes, que es la mina de Concepción, a medio camino la mina de Santa Fe, y Nueva Lisboa y Lisboa son pequeñas minas que desaparecieron muy pronto, por decirlo así, y no subieron como comunidades. Entonces, Remedios juega la función, una ciudad costera que permite conectar con el interior, y esa es la función de Alange o David. Alange es el puerto que conecta Chiriquí, o hoy conocemos Chiriquí, con el pueblo de David, que el pueblo de David es el punto de lanza. Los demás son pueblos indígenas dispersos en la montaña, algunos de población muy variada, muchos de ellos no bien integrados a la cultura. Mire que en el norte sabemos que están los Teribes, están los Dorace, están los Changuinas, están los Querevalos, están los Girbolos, los Dolegas, pero esos indígenas no están incluidos, resisten la dominación española. Son indios rebeldes que no se han podido meter, igual que los indios Guaymí, que
no están colaborando con el proceso de colonización, que para explotar las minas no pudieron usar estos indígenas, sino que tuvieron que traer negros esclavos. Y eso complica todo el panorama. La última documentación que tenemos del periodo es la de que lo ha criado de Castilla, profesor de la Catedral de Panamá, un informe que él hace acerca de la condición de los indígenas que ya hacia 1567, y él dice, mira, estos indígenas que estaban en Tabó de Toque ya no hay nadie. En Chepo, por gusto, Chepo ya no es un pueblo indígena, un pueblo de negros, de esclavos liberados, y en Cerro Cabra, pues tampoco hay indígenas, pero son españoles, no hay nadie natural. Es decir, todo el proyecto de conquista que había pensado Sancho Clavijo en 1559, todo ese proyecto desapareció. Los españoles se metieron, utilizaron a los indígenas para trabajar para ellos, y con el tiempo se convirtieron en mestizos, simplemente estos indígenas mueren producto del proceso de conquista. Entonces, los indígenas cuevas que había en Darién y que había en esta región de Panamá, desaparecen de la historia 50 años después. ¿Ya? Entonces, existe Chepo, pero ya sabemos que Chepo era un pueblo donde la población no era indígena, eran negros que se habían liberado y algunos blancos pobres, punto. Ya ahí no había población indígena. Y algo igual puede ser dicho de los pueblos de la costa, donde también los indígenas poco a poco van desapareciendo. ¿Ya? En Natá, en Olá, donde llegaron a sobrevivir los indígenas, por estar más apartados. En Natá ya no había indígenas, y en Penonomé sí había indígenas para fin del siglo XVI, y los españoles pues, querían meterse en Penonomé, y ocurrió un proceso de mestizaje ahí, y el pueblo de Penonomé y los pueblos Olá sí logran sobrevivir con una relativa independencia casi hasta el siglo XVIII y XIX. Los indígenas de Cubitá desaparecen también, son convertidos en mestizos, o se parece producto del trabajo y la explotación, y los que sobrevivían por más tiempo son los que están en Parita. En Veraguas, Atalaya deja de ser pronto un pueblo de indígenas. Aquí tenemos el resumen, ¿ya? De los poblados. Y nos damos cuenta de que ya casi no sabe el pueblo indígena. Hablamos ya de que la población indígena es muy poca, muy poca. Esto de Chepo, esto no es un poblado indígena, realmente es un poblado donde indígenas, negros, blancos, así que más que indígenas son mestizos. Churuca, donde habían logrado subir más porque es la isla más apartada. En Olá solía ser 200, nomás 6 familias. En Cubita hay más de 200, pero no tienen cómo sustentarse. Y en Veraguas ni sabemos cuántos indígenas hay. Esa es la realidad. Unos están en paz, otros se levantan, pero ninguno se queda en los pueblos que se fundan. ¿Ya? Eso nos lleva a señalar que este proceso de fundación de poblados fue un proceso muy, muy mixto, muy complicado, y que desde aquel gran proyecto civilizatorio que se planteó en 1550 con Sancho Clavijo, comenzar a fundar pueblos de indios, para fin del siglo XVI, pues había fracasado. Había fracasado. Los indígenas o habían desaparecido, o se habían convertido en mestizos, o se habían ido a la montaña, y en Veraguas se sabía que estaban los indígenas, pero ahí nadie había podido hacer nada. La conquista de Veraguas, desde el punto de vista religioso, tendría que esperar al siglo XVII hasta el siglo XVIII. Muy bien. Entonces, este capítulo nos resume en una forma breve, pero con una abundancia de datos estadísticos basados en relaciones de conquistadores, relaciones de cronistas de India y relaciones que dan los sacerdotes que están recorriendo esta área, una idea de cómo se fue evolucionando demográficamente los procesos de conquista, colonización y evangelización en el interior del país,
Y la imagen que tenemos es que sí, la penetración española ocurre, como veremos en el próximo capítulo, las minas de Veragua ayudaron a este proceso, pero no podemos decir que en la campaña realmente tuvo éxito de incorporar los indígenas como tales y evitar la explotación por parte de las encomiendas, porque ellos, salvo un par de comunidades, fueron descendiendo demográficamente, fueron desapareciendo, fueron convirtiendo en mestizos o simplemente desaparecieron de la historia. Bien, jóvenes, aquí tienen la reseña de este primer capítulo, así más o menos tienen que ir viendo cómo usted lo lee y a qué conclusiones llega, y tenemos la explicación de este primer capítulo. En la próxima semana, ustedes participarán en la discusión del trabajo que han realizado al leer y reseñar el capítulo. Recuerde, voy a enviarle junto con este video otro que le ayude a entender el tema de la reseña. Muchas gracias.